Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Estoy encantado de compartir con ustedes el conocimiento de las cosas eternas. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado. La marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en el libro de Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron para la adoración a ellos en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo para el domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los discípulos del Señor Jesucristo, no fueron los apóstoles del Señor los que cambiaron el día de culto del sábado
del Dios a Jehová, pasándolo al domingo, el día de culto, a Mitra, a Baal, al Papa y a Satanás. Fue el papado, fue el sistema romano papal el que trasteó, cambió, pervirtió, enloqueció la Biblia y entonces ha sumido a los hombres en el pecado, en la transgresión, para que se pierdan, llevándolos al abismo. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después que Dios habló, que Dios proclamó con su propia voz la ley allá en el monte de Sinaí, eterna, que ya se la había dado a Adán en la eternidad, allá en el Edén. Queridos amigos, nos dice que le entregó 2 tablas de piedra, que quiere decir eternidad, simboliza eternidad. Dice que escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley, y escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, pone el Señor a nadie más que menos que a Salomón, el hombre más sabio que ha habido antes de él y después de él en este planeta. Pone el Señor, por la inspiración del Espíritu Santo, a Salomón a declarar: he entendido, poniendo como énfasis su sabiduría, su inteligencia, su capacidad de discernir, su capacidad de razonar poderosa. He entendido que todo lo que hace Dios será eterno, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas que han cambiado y pervertido la ley no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia del papado, la altivez, la arrogancia, la manera tiránica de manejar las cosas de Dios, creyéndose ellos superior a Dios, más poderoso y más sabio que Dios, más omnipotentes que Dios, creyéndose ellos Dios en la tierra, dizque representantes de Dios en la tierra, cuando son en realidad los representantes de Satanás. El Señor nos dice que la ley es eterna y la hizo eterna para que delante de él teman los hombres. Y dice el Señor: sobre aquello no se añadirá. Y lo hace Dios para que, dice, ni de ello se disminuirá. Dice el Señor que no se le puede añadir ni disminuir a la ley. El Papa le ha añadido, le ha quitado, la ha pervertido, la convirtió en un instrumento de pecado, de perdición. Y los pastores y las pastoras son mucho más alevosos que el sistema romano papal. Los pastores y las pastoras de todas las iglesias, como las llama el Señor, los prostíbulos espirituales, dice el Señor que la han quitado del todo. Dice que ellos enseñan es que la ley quedó clavada en la cruz, que quedó abolida a la muerte de Cristo, que no somos responsables ni tampoco estamos bajo la obligación de obedecer ninguna ley cuando es la ley eterna de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Todos estos hombres, los papas y los pastores y las pastoras, todos estos sistemas, queridos amigos religiosos, no le temen a Dios, le quitan, le ponen, mutilan, hacen y deshacen de la ley de Dios. Y el Señor nos dice, escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Jehová no es un Dios de plastilina, no es un Dios de hoy sí y mañana no, es un Dios inmutable, un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio, un Dios, queridos amigos, como nos lo dice allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 16, dice: el Padre, en el Padre de las luces no hay mudanza, ni sombra de variación. No fue el Padre ni fue el Hijo los que cambiaron la ley, pasando el sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. Fueron los papas, se han pervertido las leyes de Dios, pero el Señor dice que Él tiene un pueblo ahora, en el fin del tiempo, que va a proclamar su verdad, que va a llamar al mundo a la obediencia a sus mandamientos, porque como vamos a estudiar hoy, viene el fin del otro mundo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, el fin del otro mundo. Entonces nos dice el Señor, queridos amigos, que
El sábado es el verdadero día del Señor y escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 13 y 14, dice el Señor: si retrajeres del día sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Lo único que el Señor dice aquí que hay que venerar es el sábado. No son ni las muñecas, ni los muñecos, ni las estatuas, ni los santos, ni las santas, ni las 10,000 vírgenes. El Señor nos dice venerar el sábado. Ese es el que dice lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás, será un día de delicia para Jehová. Dice el Señor aquí que nos deleitaremos en Jehová. Y yo, dice el Señor, oiga la promesa que da el Señor: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Exaltará a todo el que cumpla y haga sus mandamientos, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recuerdo que escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar a los televidentes en la lectura de la Biblia. El mundo no se va a acabar, como vamos a estudiar. El mundo está acabado, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice el Señor entonces que es la hora de exaltarlo, es a Él, de exaltar su palabra. No es de exaltarme a mí como apóstol, como profeta, como evangelista, como Dios, como Cristo. No, es la palabra, dice el Señor, la que hay que exaltar, la palabra de Dios. Eso es lo que se procura en el programa escrito está, que la gente lea la Biblia, que se entere de lo que viene pierna arriba y que sienta las pisadas de un Dios ofendido por toda la transgresión que han hecho de su ley en este planeta, al cual Él ha emplazado ante la Corte Suprema Celestial por rebelión, por alta traición. Es lo que nos dice el Señor. Así está emplazado ante la Corte Suprema Celestial este planeta, querido. La única oveja perdida del universo de Dios, dice que está emplazado, queridos amigos, por rebelión, porque traspasó el mandamiento. Así que todos nuestros materiales son totalmente gratis. A vuelta de correo te envío la historia profética. Miles, sea usted uno de los miles y miles de personas que ya han recibido la historia profética. Aquí damos la historia, la página donde estamos leyendo, y para que nos sigan los que ya la tienen y los que no la tienen y están viendo nuestro programa. Entonces, queridos amigos, anoten el número de la página para que cuando la reciban totalmente gratis a vuelta de correo, entonces puedan confrontar, puedan mirar con la Biblia y con la historia, porque este libro se conoce como el conflicto de los siglos, pero su contenido es la historia profética desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este mundo. No es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, tampoco es un clásico de la literatura universal, no es un bestseller, tampoco es un libro traído por mente o voluntad humana. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia, antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que haya gente en este planeta. Allí está cómo surgió el papado, cómo fue que se montó en la cresta de la humanidad el sistema romano papal y cómo va a ser destruido, cómo fueron fundados los Estados Unidos por Dios y para qué, y cómo va a ser la apostasía nacional de los Estados Unidos y la ruina nacional también de los Estados Unidos. Todo eso está aquí, todo sobre el caos climático, todo sobre la corrupción política y de la justicia, todo sobre cómo Dios personalmente va a proclamar el día y la hora de su segunda venida para que nadie vaya a ser engañado.
todo sobre cómo va a ser el tiempo de la angustia que viene, que ya la gente lo está padeciendo en este mundo, en las gotas de las plagas que están cayendo sobre este planeta. Aquí está cómo va a ser la destrucción de los impíos, cómo va a ser el fin del conflicto, que es la eternidad para Dios, totalmente gratis te lo envío, querido amigo, nuestro material, la historia profética. Así que venimos estudiando temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Cada vez que la abrimos nos muestra el Señor toda la trascendencia que hay en este más acá y nos proyecta a ese más allá de manera clara, diáfana, sin misterio, sin espiritismo, sin ningún tipo de hechicería, de magia o de brujería. No, claramente el Señor nos descorre. Por eso el Señor nos dejó un libro que llama el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis viene de la palabra griega apokalupsis, que quiere decir quitar el velo. Eso quiere decir apocalipsis. Apocalipsis quiere decir quitar el velo. Los hombres le han puesto un velo al libro de Apocalipsis y dicen que es imposible entenderlo, que es imposible descifrarlo, que es imposible que los hombres entiendan todas esas cosas. Queridos amigos, el Señor nos dice es que es el libro más fácil de entender de toda la Escritura. ¿Por qué? Porque se llama el Apocalipsis, es decir, descorrido está el velo, y es el único libro de la Biblia, de los proféticos, que el Señor le dice a Juan cuando ya está terminando cuando ya está terminando de escribir, le dice el Señor entonces a Juan en el capítulo 22, en la última página de la Biblia, en el versículo 10, y me dijo, Jesús, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, no lo selles. El Señor le dijo a Daniel allá en el capítulo 12, le dice el Señor a Daniel, sella el libro, séllalo, porque es para el fin de la historia final. Daniel es un libro profético y es un libro sellado. El Apocalipsis es una revelación y es un libro abierto, y el libro abierto nos desella el libro sellado, y el libro sellado de Daniel se abre cuando abrimos todos los símbolos y las figuras del libro de Apocalipsis. La Biblia, queridos amigos, pónganselo aquí en la mitad de su cerebro, de su cabeza, en la médula de su mente, de su cerebro. La Biblia es su propio exégeta, la Biblia es su propio intérprete. Un pasaje es la llave para abrir otros pasajes, y de esta manera la luz se derrama sobre el significado oculto de la palabra. El verdadero significado de las Escrituras se hará evidente al comparar los distintos pasajes que tratan del mismo asunto y al examinar su relación en todo sentido. Eso es lo que nos dice el Señor. Ella sola se explica. La Biblia es su propio intérprete. No tenemos que ir a buscar ni al pastor, ni al cura, ni al sacerdote, ni al papa, ni a sus cardenales para que nos enseñen la Biblia. El Señor dice que Él nos la ha dado es a nosotros, a ti, a mí, de manera íntima y personal, porque el Señor dice que Él trata es con personas de manera individual. Él nos dice que trata es de tú a tú con nosotros. Él conoce nuestros nombres, Él sabe dónde vivimos, Él conoce nuestra casa, Él sabe todas las cosas acerca de nuestra vida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que Él nos ha dado su palabra. Dice el Señor Dios, oiga, Dios, página 656. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Conozcamos personalmente por nosotros mismos lo que Él exige
de nosotros. Es la Biblia, es el único libro que se lee en presencia de su autor. Cuando usted abre la Biblia, el Espíritu se sienta a su lado a enseñarle. Eso es lo que escrito está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Dice el Señor, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que dice el Señor. Él nos ha dado su Biblia, su palabra, para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Dice que la ignorancia no va a excusar ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios y de lo que ella exige del hombre. Dice que no basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores dicen serlo. Dice que la salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra propia cuenta las Sagradas Escrituras. Y dice que por arraigadas que sean las convicciones de un pastor, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, dice, nada de esto debe servirle de fundamento. El fundamento de su vida debe ser Cristo y su palabra. Y nos termina diciendo este párrafo que el primero y más alto deber de toda criatura racional, oiga, toda criatura racional, el Señor nos dice que los únicos que no van a responder delante de Él son los idiotas, los imbéciles, pero toda criatura racional dice que el deber de esa criatura es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tendremos que responder a Dios por nosotros mismos. No nos vamos a salvar por grupos ni por iglesias, no nos vamos a salvar por denominaciones u organizaciones religiosas, nos vamos a salvar es individualmente como cristianos seguidores de Cristo y obedientes a sus mandamientos. Así que eso es lo que vamos a estudiar, queridos amigos. Miren, el fin del otro mundo. Hablábamos ahora 8 días sobre Daniel capítulo 2 y terminábamos entonces allí en la parte en donde pasemos la imagen de la piedra cayendo sobre la imagen, Edison. Quedamos entonces allí en donde todos los reinos de este mundo, empezando por la cabeza de oro, siguiendo, que simbolizaba a Babilonia, los pechos y los brazos representando a Medo-Persia, y después dice que el vientre y los muslos representando a Grecia, después las piernas representando a Roma, y finalmente los pies en parte de barro, en parte de hierro, que es donde está la humanidad en este momento. Y hablábamos de las características de cada una de esas partes del cuerpo de esta imagen y cómo coincidían con lo que cada uno de estos imperios llevó a cabo y realizó. Cada metal lo simbolizaba de manera magistral en todo lo que fue su historia, pero también nos dice allí el libro de Daniel que cortada sin mano, es decir, no fue traída esa piedra o lanzada por una mano y no desde el monte de Sión, como estudiamos, dice que viene y le pega ¿a dónde? A los pies, y que toda la imagen de oro, de plata, de bronce, de hierro, de barro y de hierro cocido será desmenuzada, y que allí entonces dice que el Señor inaugurará un país mejor, una tierra nueva, un cielo nuevo. Y hablábamos de que esa piedra, esa roca que cae ahí es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, identificado en la Biblia como la roca de los siglos. Así que esto representa la segunda venida. Pasemos entonces a la siguiente imagen, como se representa más o menos de lo que será la segunda venida. Sí, aparecerá. Dice que el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes de los cielos, el Hijo del Hombre, con todos sus santos ángeles, y dice que vendrá con toda su gloria y con la gloria de su Padre,
y dice que así permanecerá como si fuera un sol en el oriente, queridos amigos, que se va mostrando hasta el occidente, nos dice la Escritura, Él mismo en sus propios labios nos dice que se irá mostrando del oriente hacia el occidente. Cristo no va a tocar este planeta, no va a pisar el planeta Tierra, quedará suspendido en el aire como si fuera el sol. Y ya vamos a mirar cómo será la mecánica y la dinámica de esa segunda venida que durará un día. Así que el mundo, ya podemos retirar la imagen, el mundo se acabó en la antigüedad, queridos amigos. Un mundo se acabó en la antigüedad, se lo conoce como el mundo antediluviano. Ese fue el fin, el primer fin del mundo, queridos amigos. El mundo, todo esto lo ignora porque no leen o el registro bíblico, o el mundo lo olvidó por no creer en la palabra de Dios y por no querer aceptar las evidencias que el otro libro que Dios ha dejado para que los hombres que no puedan entender ni quieran entender su palabra lo puedan ver. El libro de la naturaleza y de la tierra proclaman, queridos amigos, todo lo que fue la destrucción de ese mundo. Los hombres han descubierto, han encontrado, se habla, se sabe, se conoce. Allí en los estratos geológicos, en las capas geológicas, se han encontrado los registros y los rastros de, por ejemplo, el petróleo. El petróleo que se formó por la cantidad de cardúmenes de peces inmensos, de peces monstruosos, de monstruos que habían en el mar y quedaron tapados in situ por las olas airadas que fluyeron en ese diluvio. Dice que esos cardúmenes quedaron sepultados y así se formó entonces el petróleo, cuando todo eso que quedó allí in situ, como dicen los arqueólogos, es decir, en el sitio donde estaban, quedaron tapados allí, fueron descomponiéndose y se convirtieron en un bitumen, en un betún, se convirtieron en un asfalto, se convirtieron en un queroseno, en un petróleo que vino a hacer esto. Los hombres todos los días están saqueando el fondo de la tierra y no creen en Dios, no se preguntan cómo apareció esto, y si lo saben, queridos amigos, no quieren darle el crédito, ni creer ni aceptar que hubo un juicio terrible y espantoso del mundo en el tiempo de Noé. Y otro hallazgo es el carbón de piedra. Ese carbón de piedra es un material de los bosques que también quedaron sepultados in situ allí y que por miles de años, por quedar prácticamente sin oxígeno, entonces, queridos amigos, se volvieron piedra, se volvieron roca, y eso es maravilloso. Yo quedé maravillado porque pues una de las cosas que pude conocer es allá en la Universidad de Minas, en Medellín. Allí a la entrada de la Universidad de Minas y Petróleos, allá en Medellín, hay un tronco sacado de allá de una mina de carbón de Amagá, Antioquia. Hay un tronco de un árbol con todas sus rugosidades y con todos sus nudos y con todo lo de un árbol. Allí el bloque de carbón, queridos amigos, hecho, el bloque de madera hecho carbón. Todo esto nos dice el Señor que es para hablarle a los hombres, para que los hombres conozcan, entiendan lo que fue el juicio de Dios destruyendo el primer mundo. Y nos dice también el Señor, nos habla la Biblia, nos habla la tierra, nos hablan los hallazgos arqueológicos de animales gigantescos que Dios no creó, como el dinosaurio, el brontosaurio, el tiranosaurio y todos estos saurios que Dios no creó, no los creó. Dice que fueron la amalgama de los animales y de los hombres, estos brontosaurios que no permitió el Señor que entraran en el arca. Dice que estos también, que se encuentran esos esqueletos inmensos de estos tiranosaurios, de estos dinosaurios. La gente dice, el mundo de los científicos de este planeta dicen que los mató, que los exterminó un meteorito que cayó y lo destruyó allá en México, pero se han encontrado en diferentes partes del mundo. Se han encontrado en México, se han encontrado en Argentina, se han encontrado en Europa, vestigios de todo esto para que los hombres crean. Si no quieren creer en la palabra, crean por lo que escrito está en la naturaleza y en lo que tiene que ver con la tierra, que Dios nos dice fue destruida por un diluvio. Así que escrito está
que existió un mundo que se pervirtió y que fue destruido por Dios. Escrito está en el libro de Génesis. En el capítulo 6 nos dice el Señor allí que cuando los hijos de Dios se unieron a los hijos de los hombres, es decir, los hijos de Dios son los descendientes de Set y los hijos de los hombres eran los descendientes de Caín. Dice que mientras hubo una separación, todo marchaba bien y había una distinción entre los adoradores de Dios y los adoradores de Satanás a través de los descendientes de Caín. Entonces nos dice la Escritura que vino la mezcla y ahí sí fue el acabose. Dice el Señor que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso, miren, la iniciativa la tomaron los hijos de Dios. Y dijo Jehová en el versículo 3 de Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Tengan en cuenta este tiempo, 120 años le dio el Señor a este mundo para que se arrepintiera, para que se apartara de sus iniquidades, de su rebelión contra Dios, para que se apartara del culto a las imágenes, del culto a las estatuas, del culto a los animales, del culto a las plantas. Esos tenían muñecos y muñecas como las tiene el mundo hoy en día, y la religión también era falsa como ahora, y también tenían sus sacerdotes y sus sumos pontífices, queridos amigos, para competir con Dios como lo estamos viendo nosotros en esta hora y en esta tierra. Así que nos dice el Señor que este mundo fue destruido. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación, en su Jehová, y dice en su revelación, en su palabra, en el capítulo 6 de Génesis. Estamos leyendo cómo fue el diluvio, la maldad de los hombres. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Lo mismo que estamos viendo hoy en día, dice el Señor aquí. Dice en el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como hoy, queridos amigos. La tierra está corrompida, está pervertida, está devastada, está envejecida y está llena de violencia y de sangre. Eso es lo que dice el Señor, que así mira Él esta tierra. Y el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, lejos de la obediencia a Dios, lejos de la ley moral que Dios dejó para modelar y perfeccionar un carácter a imagen y semejanza de nuestro Dios. No se habla de moral en este planeta, ni los papás, ni los maestros, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni los políticos menos hablan de moral. No se habla sino de la ética, no se habla sino de los pactos, no se habla sino de las cosas que tienen que ver con el hacer y con el no hacer, pero no se menciona la palabra moral, porque cuando se habla de moral, necesariamente tiene que salir a relucir la única norma que Dios ha dejado moralmente hablando para modelar y perfeccionar el carácter de los hombres. Entonces nos sigue diciendo la Escritura aquí, en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, oiga, le dijo el Señor a Noé, en el cual halló gracia delante de Dios: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra, los destruiré con la tierra, dice el Señor. Y nos dice el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ese fue el mensaje que le predicó durante 120 años Noé a ese mundo, queridos amigos. Cada martillazo que Noé daba en esa arca era un sermón, era una predicación, era un llamado, era una admonición, era una reprensión a ese pueblo. Lo mismo que hoy, queridos amigos. Él nos dice el Señor entonces de cómo fue ese
esa destrucción allá. Voy a leerles un poquito aquí de la historia profética. Este es otro libro que se llama Patriarcas y Profetas, que tiene que hablar con lo que fue el origen de la tierra. Es otro libro, no es ese mismo, es otro que se llama Patriarcas y Profetas, y nos cuenta la historia desde cómo se originó el pecado, desde el principio hasta David, toda esa historia de los profetas y de los patriarcas. Entonces nos dice aquí, en la página 79-83 de Patriarca y de los Profetas, toda la revelación que el Señor le dio a Elena G. de White. En la página 79 dice que los hombres de aquella época solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad, no deseando conservar a Dios en su memoria. No tardaron en negar su existencia, igual que hoy, queridos amigos. Vaya usted y ponga a hablar a los científicos, a los sabios, a los eruditos de este planeta. De Dios no tienen absolutamente nada que hablar. Ponga a hablar a los filósofos, ponga a hablar, queridos amigos, a los políticos de este mundo. No tienen absolutamente nada que hablar, ni quieren hablar del tema, y todo lo defienden es con derechos y con artículos y con decretos y con numerales y con constituciones, y desechan la constitución que los creó, la constitución establecida eternamente por Dios. Eso es lo que nos dice el Señor, igual que aquel mundo que fue destruido por el diluvio. Y nos sigue diciendo aquí que adoraban a la naturaleza, igual que hoy, en lugar de rendir culto a Dios, al Dios de la naturaleza. Dice, glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes esculpidas. Lo mismo que hoy. Oiga, 6.000 años después de la historia de la humanidad, está la humanidad casi 5.000 años de historia de la humanidad. Están los hombres, queridos amigos, haciendo exactamente lo mismo que ese mundo que fue destruido por Dios hizo, y atrajo que la ira de Dios, el culto a los muñecos, establecido por quién, por Satanás, por los pueblos paganos de Egipto, de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y de allí entonces la trajo el sistema romano papal y ha prostituido a un mundo entero detrás de lo que dice el Señor aquí. Enseñarle a los niños, a los hijos, a postrarse ante imágenes esculpidas. Dice que construyeron altares a sus ídolos en los verdes campos y bajo la sombra de hermosos árboles. Bosques extensos que conservaban su follaje siempre verde eran dedicados al culto de dioses falsos. Dice que las avenidas estaban adornadas de árboles y de toda clase de estatuas. Tenían un dios para cada animal, para cada cosa, para cada hombre, todo lo cual estaba provisto de cuanto podía agradar a los sentidos y fomentar los voluptuosos deseos del pueblo, y así inducirlo a participar del culto idólatra. Los hombres eliminaron a Dios de su mente y adoraron las creaciones de su propia imaginación, y como consecuencia se degradaron más y más. Lo mismo que ahora los pastores quieren que la gente ponga sus ojos en ellos, los papas quieren que la gente ponga sus ojos en ellos, los cardenales y los obispos quieren que la gente vea es por ellos, que pongan sus ojos en sus muñecos, en sus muñecas, en toda la idolatría y la humanolatría que hay en este planeta. El salmista entonces describe el efecto producido por la adoración de ídolos sobre quienes la practican. Mire lo que le produce a la gente que practica todo este culto idolátrico de muñecos y muñecas. Dice el Señor, como ellos son los que los hacen. Como esos muñecos están ahí, no ven, no oyen, no piensan, no saben, no dice como ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Y dice el Señor en Jeremías capítulo 10 que todo este culto, toda esta humanolatría, todo este culto a la chatarra, a los muñecos, al yeso, a la piedra, a la fibra de vidrio, al plástico y a toda la madera con que han hecho estos muñecos y estas muñecas, dice que eso entontece, eso embrutece y eso infatúa. ¿Quién va a entender, queridos amigos, el mensaje de redención y salvación en esta hora si está entontecido y si está embrutecido y la gente no discierne, no entiende? Están infatuados, es decir, han perdido la razón. Así que nos dice el Señor, que sigue diciendo, es una ley del espíritu humano
que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Es una ley del espíritu humano, que nos hacemos semejantes a lo que contemplamos. Si contemplamos muñecos, nos vamos a volver igual al muñeco. Vamos a ver, a tener ojos, pero no vamos a ver. Vamos a tener orejas, pero no vamos a oír. Vamos a tener manos y no vamos a palpar. Vamos a tener boca y no vamos a hablar. Pero si contemplamos al Cristo, queridos amigos, vamos a hablar del Cristo. Vamos a imitar al Cristo. Vamos a desear ser como el Cristo. Vamos a querer reproducir su vida, su carácter en nuestra vida. Por eso es que los niños no tienen modelos de vida ni ejemplos de verdad. Son los ejemplos de vida de los niños y de los jóvenes son los políticos corruptos, son los narcotraficantes, son los futbolistas casi analfabetas, son los actores, actrices, cantantes, ambiciosos, codiciosos y mundanos. Esos son los héroes de nuestros niños. Todos los niños quieren ser como Messi, todos los niños quieren ser como el cantante tal o como el otro cantante, todos quieren ser como esa bella, como ese bello entre comillas, todos quieren ser como ese político, todos quieren imitar a los hombres, pero no a Cristo Jesús. Esa es la historia que no nos han querido contar y esa es la historia que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos, en esta historia del fin de ese mundo, cómo se acabó ese mundo y por qué se acabó. Nos dice la historia entonces, ¿qué más nos dice la historia aquí? Dice que el Señor le comunicó a Noé lo que iba a hacer. Dice que los que creyesen en el mensaje y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento de todos los males que cometían y la reforma, es decir, poner su vida en orden con las exigencias del cielo, obtendrían perdón y serían salvos, entrarían en el arca de Dios. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces vinieron como han venido los pastores y como han venido los papas y como han venido los eruditos, los sabios y como han venido todos los filósofos de este planeta. Dice que así de la misma manera como Satanás le dijo a Eva que no se iba a morir, entonces dice que grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. No va a pasar nada, aquí no ha llovido, aquí nunca se ha oído un trueno, un relámpago. ¿Qué es eso? No se sabe qué es eso. Dice las amenazas. Oiga lo que decían los eruditos, los sabios, los filósofos, los hombres de la ciencia en aquel tiempo, que eran con una mente y un poder mucho más grande, física, mental y espiritualmente. Dice que estos hombres decían, estos grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo de Satanás. No van a morir. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debemos alarmarnos. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podemos estar tranquilos, no teman. Noé es un descabellado fanático. Eso era lo que decían. Y dice, el mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Dice, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, proclamando y predicando el escrito está, lo que Dios le dijo que predicara y que hablara a ese mundo impenitente, incrédulo, hasta que entonces nos dice la escritura que entró al arca. Vieron los animales entrar solitos, guiados por los ángeles del Señor, y dice que entró y pasaron 7 días y no pasó absolutamente nada, y empezaron a burlarse de Noé y a burlarse de su Dios y a hacer broma y mofa de su locura. Pero al 8º día, nos dice la escritura en la página 87 de Patriarcas y Profetas, pero al 8º día oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosas semejantes y el temor se apoderó del corazón de los hombres. No llovía en esa época. Antes del diluvio no llovía. La Biblia nos dice allá en el Génesis capítulo 2 que subía era un vapor de la tierra que humedecía las plantas y toda la vegetación. Dice, todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción?
El cielo se oscurecía cada vez más y más, y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban presas de terror, y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces nos dice allá en el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Génesis, del capítulo 7 del libro de Génesis: entonces fueron rotas las fuentes del grande abismo, es decir, el mar, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. No era lluvia como la que vemos nosotros, era como una catarata. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Miren eso tan terrible. No solamente fue agua, fue también la tierra toda conmocionada, que lanzó a cientos de pies de altura, a centenares de pies de altura, rocas macizas, casi 3.000 metros de altura, son 100 pies, son 30 centímetros por 100, no nos da 3.000. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. La gente, dice, presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines, sus alamedas, donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos. Allí, sobre la Virgen, tenga, sobre el crucifijo, tenga, sobre todo lo que era culto a muñecos y a muñecas, dice el Señor que con rayos fueron destruidos, y eso es lo que viene. Ahí les va a demostrar el Señor que eso no sirve nada más que para entontecer, para embrutecer y para infatuar, hacer perder la razón. Entonces nos dice la Escritura aquí que todos fueron destruidos por los rayos, y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos, y los adoradores temblaron ante el poder de Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. Queridos amigos, este mundo, como lo estamos estudiando, no se acabó sorpresivamente. La Escritura nos dice que el Señor no acabó sorpresivamente ese mundo. El diluvio, Noé duró 120 años predicándole a este mundo, a esta generación. No fue sorpresivo la destrucción de este mundo. No fue sorpresivo la destrucción de los antediluvianos. 120 años le predicó el Señor a través de su siervo Noé. No fue tampoco este mundo destruido apresuradamente. Tampoco fue destruido de una vez así, no. Duró 40 días y 40 noches el diluvio, como escrito está en Génesis capítulo 7 versículo 12. Pero nos dice la Escritura ahora que la piedra, la roca que vendrá, como vimos ahí en la imagen, para destruir este otro mundo, la destrucción de este mundo que arranca, como lo vimos en la historia de Daniel capítulo 12, desde Babilonia, la de Nabucodonosor. Allí arranca desde esa Babilonia. Entonces empieza a mostrarnos la historia sagrada y la historia de la humanidad, la degradación de la humanidad. Viene entonces a mostrarnos el Señor todo lo que fue esa destrucción y toda esa degradación de la humanidad, todo eso que tiene que ver, queridos amigos, con lo que la gente está viendo ahora en nuestro planeta, toda esta degradación, todo lo que es la corrupción, todo lo que tiene que ver con el caos ecológico, todo lo que tiene que ver con la contaminación del planeta, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la degradación y la destrucción del planeta. Dice que todo lo que tiene que ver con la fuente corrupta y corrompida, dice que toda la vasta y compleja maquinaria de las agencias del mal se ha puesto en acción en estos últimos días.
toda la vasta, dice, y compleja maquinaria de las agencias del mal, las cosas que la gente no discierne, no entiende, sino hasta que abra la Escritura. La gente está viviendo, pero como nos dice el dicho, ¿para dónde va mi gente? Para dónde va la gente. La gente no se da cuenta de lo que viene, de lo que llegó, de lo que viene pierna arriba. Toda la vasta y compleja maquinaria de las agencias del mal se ha puesto en acción en estos últimos días, generación tras generación, de generación tras de generación, época tras época. Satanás ha reunido a los instrumentos humanos por medio de quienes ejecuta sus propósitos diabólicos con el fin de imponer sus planes y estratagemas en la tierra. Oigan lo que dice el Señor: la putrefacta fuente de maldad ha fluido continuamente a través de la sociedad humana. Al ser incapaz de destronar al Altísimo, Satanás ha atribuido a Dios sus propias características y ha reclamado para sí los atributos divinos. El diablo dice que él es Dios y que Dios es el diablo. Eso es lo que le enseña al mundo la gente, que el malo es Dios y que el bueno es él. Y la gente cree todo eso, todo lo malo que a la gente le pasa es la voluntad de mi Dios. Fue la voluntad de mi Dios, se lo llevó mi Dios. Se murió un cantante, el Señor quería que se muriera, ya se murió pasado de droga, pasado de la dosis de droga. El Señor quería llevárselo para que le cantara. Se muere un futbolista, el Señor quería que le fuera a jugar allá. Se muere un político, el Señor quería que le fuera allá a hablar y a disertarle. Se muere cualquiera de estos ídolos del mundo, se muere un papa, el Señor ya lo necesitaba allá. Eso, todo lo que le pasa a la humanidad se lo achacan a Dios, y todo lo bueno que puede venirle a este planeta dicen que no es Dios sino el diablo, es Satanás el que nos hace le hace creer al mundo todo esto. Por eso nos dice que Satanás es un engañador y por medio de su agudeza sinuosa, de sus prácticas tramposas, ha orientado hacia él todo el honor y la honra que los seres humanos deben brindarle a Dios, y ha interpuesto su trono satánico entre los adoradores humanos y el divino Padre. Eso es lo que nos dice la Escritura. Oiga, el poder central, nos dice el Señor, de la tierra le pertenece a un demonio. El poder central de este planeta lo tiene, es un demonio. No es ni el Papa, ni Donald Trump, ni tampoco es Macron, ni tampoco es Ahmadinejad, ni tampoco es Putin. No, ninguno de esos. El poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Su trono está en medio del mundo. En medio del mundo. ¿Ustedes saben qué es el mundo? La tierra es una cosa, es el coco, es el lote. Ustedes saben que mundo es la manera de los hombres hacer su voluntad, su propia voluntad. Eso es lo que es mundo. Dice que su trono, el de Satanás, está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe su apoyo Satanás de la iglesia cristiana que se ha amoldado al mundo y que está transgrediendo la santa y eterna ley de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, queridos amigos. Si se levantara Carlos Marx, que se le adjudica esa frase de que la religión es el opio del pueblo, iría a decir: ¿se dan cuenta? Lo que yo les dije, que la religión es el opio del pueblo. Miren ustedes cómo está el mundo entontecido, embrutecido, borracho, alucinado, totalmente drogado con la religión. Perdido está el mundo. Eso es lo que nos dice el Señor en la historia profética. Entonces, cuando la expresión de Carlos Marx de que la religión es el opio del pueblo es una contribución a la crítica y a la filosofía del derecho de Federico Hegel, y eso significa que la religión adormece en la resignación ante los sufrimientos a la criatura agobiada por la desgracia. Eso era lo que quería decir, eso, que la gente se mete a una iglesia, a una religión, y se empendeja, se emboba. La gente se vuelve un bobo, se vuelve un tonto, pero no es el entrar al conocimiento de Dios, sino la dependencia del credo de la iglesia, lo que dice el Señor, y el culto y de la adoración a los muñecos y a las muñecas, lo que entontece, lo que embrutece, lo que es un opio, lo que es una droga, lo que es un narcótico para la humanidad. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a seguir estudiando esto. ¿Cómo será el fin del otro mundo, de este mundo? ¿Cómo es que el Señor nos dice en su revelación, en su palabra, que va a terminar la historia de este planeta? ¿Y por qué? Ya dimos unas puntadas de cómo se está repitiendo la historia del otro mundo, la misma historia calcada, porque escrito está en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9,
9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y la historia la estamos repitiendo, es lo que nos dice Jesús, así como en los días de Noé. Estaban comprando, bebiendo, casándose y dándose en casamiento y no entendieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Queridos amigos, traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor. Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Ella es su propio intérprete. No necesitamos ni de papas, ni de cardenales, ni de pastores, ni de pastoras para que nos lo enseñen. El niño de 2 años, si aprendiera a leer a los 2 años, la iba a entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre